Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Espero que hayan pasado una semana llena de bendiciones. Les cuento que les traigo un tema que tiene que ver con unos rituales religiosos. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. Fuera de los templos, las creencias religiosas populares se han integrado desde hace mucho tiempo en la vida cotidiana de los taiwaneses, especialmente durante el 7º y 8º mes del calendario lunar, cuando cada hogar prepara una mesa de ofrendas para los fantasmas sin hogar. En esta época no hay evento más elaborado que el Festival de los Fantasmas del solsticio de verano de Keelung. Cada uno se dispone 4 grandes mesas repletas de ofrendas para el ritual del pudú, cruce, salvación o liberación, la actividad que más simboliza la fiesta y que presiden los sacerdotes taoístas. El ritual del pudú es precedido por sacerdotes taoístas de cabeza roja del templo del pedestal de Leitsen de Keelung. Con pañuelos rojos en la cabeza, durante las ceremonias se dedican principalmente a eventos auspiciosos y felices, como agradecer a los dioses la buena fortuna. Por otro lado, los sacerdotes de cabeza negra, tan prominentemente en el sur de Taiwán, tienen un campo de actividad más amplio, presidiendo no solo ceremonias positivas, sino también negativas como los funerales. Independientemente de la escuela, todos los sacerdotes taoístas sirven de puente entre los humanos y las deidades. Li Mingyun, sacerdote principal de 6ª generación de Leitsen, explica que los sacerdotes eran los intelectuales de la sociedad tradicional y debían dominar la escritura y el canto de textos religiosos e incluso la astrología. Hoy en día, la formación de los sacerdotes taoístas sigue siendo difícil. Incluso para los rituales más básicos deben ser capaces de recitar textos y versos religiosos en Hokkien taiwanés, además de aprender movimientos y gestos físicos. Al recordar su propia educación, Li admite que no se le daba bien memorizar textos y que escuchaba cintas para mejorar su memoria. De hecho, incluso ahora aprendo cosas nuevas cada día, porque no hay límites para lo que un sacerdote taoísta debe saber. Normalmente, además de los rituales, Leitsen ofrece a creyentes de todo el mundo servicios que incluyen lecturas astrológicas, rituales de Shouqing para invocar el regreso del alma atemorizada y adivinación. Li afirma que los sacerdotes pueden considerarse los abogados de la religión popular. Los abogados comprenden la ley y saben redactar documentos legales para ayudar a la gente. Comprendemos los textos y rituales religiosos y ayudamos a los creyentes a preparar los documentos necesarios, así como a comunicar sus deseos a las deidades. Como sacerdote taoísta, la vida de Li resulta muy misteriosa para la mayoría de la gente. A los 13 años decidió que heredaría la profesión familiar, tras lo cual su proceso de maduración fue notablemente diferente al de sus compañeros. A menudo se ausentaba de la escuela por asuntos religiosos. Sin embargo, admite que durante un tiempo las dudas de los demás lo hicieron vacilar en su compromiso. Sin embargo, cada vez que recibe el agradecimiento de un creyente, se siente confirmado en su elección. Durante sus estudios tuvo un maestro en la escuela que dudaba de la profesión que había elegido, hasta que en un momento dado su hijo sufrió una fiebre persistente que no mejoró con consultas médicas, por lo que acudieron a Leitsen en busca de ayuda. Tras un ritual en Shouqing, se diagnosticaron rápidamente la causa de la enfermedad y el maestro adquirió una nueva apreciación por la obra de Li. Quizás cada ritual, aparentemente simple y árido, sea una oportunidad para que alguien encuentre paz espiritual, para que más personas comprendan la labor de un sacerdote taoísta. En los últimos años, Li ha recurrido a las redes sociales con la esperanza de que les facilite contactarlo. A quienes no están seguros de si sus problemas se pueden resolver mediante rituales populares, les anima, imagínenlo como si vinieran a charlar. Li enfatiza que de ninguna manera es necesario pagar por cada charla, y muchos solo necesitan que alguien los escuche. Quienes acuden a Leitsen pueden conversar con él, su padre o su abuelo. A veces, con solo hablar se resuelven los problemas, incluso sin el poder de la religión. Sucede que el papel de un sacerdote taoísta no es simplemente presidir rituales o transmitir la fe, sino también brindar compañía.
Y estamos de regreso y ahora vamos a hablar de un tema que tiene un poco más que ver con la agricultura. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. ¡Qué adorable! Observamos fotos de un milano común, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras se posa en una de las perchas para rapaces que los agricultores han instalado en sus campos. Otros dos milanos comunes revolotean por el aire, jugando a las sillas musicales por un lugar en las perchas. Mientras tanto, un búho real lleva un pequeño roedor que ha atrapado directamente a una de las perchas. El Laboratorio de Ecología de Aves de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Pintón ha utilizado perchas artificiales para el estudio de aves desde 2017 y hasta la fecha ha fotografiado 20 especies de rapaces en Taiwán, así como 70 especies de aves no rapaces, lo que representa prácticamente un tercio de todas las especies de aves de Taiwán. Esto demuestra la biodiversidad en los hábitats agrícolas. Sin embargo, estas cámaras de percha, las primeras del mundo, no están diseñadas únicamente para recopilar datos sobre las especies de aves de Taiwán. Se utilizan en conjunto con el programa de pagos ecológicos de la Agencia de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, MOA, para promover la conservación de aves rapaces como el búho real oriental. El objetivo principal del programa es animar a los agricultores a adoptar la agricultura ecológica y de esta forma contribuir a la protección de las aves rapaces en peligro de extinción. De hecho, detrás del programa de perchas artificiales hay una historia trágica. Hace más de 3 décadas, un profesor de secundaria llamado Shen Chen-chung, también conocido como el señor Halcón, se preocupó por el milano negro que se encontraba en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat. En aquel entonces, desconocía por qué desaparecían grandes cantidades de milanos negros. Se convirtió en un enigma que debía resolverse para sentar las bases de su conservación. El Laboratorio de Ecología de Aves realizó un estudio de anillamiento y seguimiento de milanos negros, y sus hallazgos mostraron que la mayoría de los milanos negros estaban muriendo en campos agrícolas. Las necropsias revelaron que las milanas morían por hemorragias internas. Hong Xiaoyu, investigador postdoctoral del Laboratorio de Ecología de Aves, señala que las milanas negras son carroñeras, es decir, se alimentan de carroña, o sea, los cadáveres de animales muertos. Los agricultores utilizaban veneno para ratas y grandes cantidades del pesticida carbofurano para evitar que los ratones del campo dañaran sus cultivos. Las milanas negras se alimentaban de los cadáveres de ratones envenenados, convirtiéndose así en las aves rapaces más gravemente afectadas por las toxinas agroquímicas. Un gran número de milanos negros desaparecieron de Taiwán en la década de 1980, hasta que en un momento dado solo quedaron 200. Sin embargo, gracias a las iniciativas de Shen Chen-chung y su sucesor Lin Hui-shan, conocido como la Princesa Halcón, en 2015, la Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Ministerio de Agricultura puso fin a la Semana Nacional de Erradicación de Roedores y posteriormente suspendió los subsidios para el veneno para ratas. Mientras tanto, empresas privadas desarrollaron un insecticida natural para roedores hecho de tallos de maíz. Cuando los ratones del campo lo comen, sus intestinos se bloquean y mueren de hinchazón. Como resultado, los milanos negros que comen cadáveres de roedores ya no mueren por toxinas. Además, el carbofurano en alta concentración se prohibió como pesticida en 2017 y la población de milanos negros ha aumentado gradualmente. Por otro lado, Hong Xiaoyu afirma que los agricultores están acostumbrados a la idea convencional de que el uso de pesticidas es, obviamente, el método más sencillo, pero siempre creyó que debía haber una mejor manera. Por ejemplo, pueden usar sembradores mecánicas para sembrar las semillas en el suelo en lugar de esparcirlas a mano, para que las aves silvestres no puedan comérselas. Además, pueden emplear métodos de cultivo avanzados, como invernaderos o embolsados, para minimizar el daño de las aves. A medida que los agricultores cambian sus métodos, también cambian su mentalidad, de modo que las tierras de cultivo ya no se limitan al cultivo, sino que también cumplen funciones de conservación ecológica. Especies protegidas de tierras bajas, como el búho herbívoro oriental, el gato leopardo y la rana arborícola verde esmeralda, viven en tierras de cultivo, y el pangolín se encuentra activo en las laderas. Por lo tanto, las tierras de cultivo,
y los bosques de montaña son importantes hábitats para la fauna silvestre. Además, Tyto longimembris, subespecie endémica de Taiwán del búho herbívoro oriental, es una especie protegida de categoría 1, en peligro de extinción. Es la única ave rapaz que prefiere vivir en pastizales y matorrales en lugar de bosques. Esta ave, con sus ojos radiantes y vivaces, también enfrenta amenazas a su supervivencia, como la pérdida de hábitat y el envenenamiento por rodenticidas. ¿Cómo controlar a los roedores sin usar veneno? El profesor Sun Yuanxiang, jefe del Laboratorio de Ecología de Aves, propuso proporcionar perchas como método de control biológico. Aprovechando que las aves rapaces prefieren lugares altos, los agricultores pueden erigir perchas artificiales elevadas en sus campos para atraer a las aves rapaces y que las capturen. Hong Xiaoyu consultó literatura científica extranjera y descubrió que en la mayoría de los países occidentales se instalan nidos para búhos en tierras de cultivo para animarlas a cazar roedores. Sin embargo, Taiwán es el primer lugar del mundo donde se han instalado cámaras en perchas artificiales. Antes de comenzar esta investigación, nunca había visto un búho herbívoro oriental, solo había oído hablar de ellos, y había muy pocos, así que no sabía dónde buscarlos. Para Hong, los búhos herbívoros orientales eran criaturas prácticamente míticas, pero no pasó mucho tiempo antes de que una cámara capturara imágenes de un búho herbívoro oriental, conocido en taiwanés como búho cara de mono, en una percha artificial junto al río Caoping. Como resultado de su investigación, la Agencia de Conservación Forestal y de la Naturaleza anunció en 2022 que la lechuza común sería un elemento central de sus medidas de conservación para especies en peligro de extinción. Desde entonces, el Ministerio de Agricultura y el Instituto de Investigación de la Biodiversidad de Taiwán han reunido a 24 organizaciones relevantes para formar una alianza interinstitucional para la conservación de la lechuza común. Además, el Ministerio de Agricultura ha incluido a la lechuza común junto con otras especies en peligro de extinción como el gato leopardo en su programa de pagos ecológicos. En cuanto a las aves rapaces en peligro de extinción, cualquier agricultor cuyos cultivos sean más bajos que la altura de una percha artificial pueden solicitar la instalación de una percha para rapaces y recibir $3,000 taiwaneses en cuotas de mantenimiento. También se ofrece un incentivo de $10,000 taiwaneses anuales a cualquier agricultor cuya cámara de percha capture una fotografía de una rapaz en peligro de extinción. Cuando los agricultores instalan perchas artificiales en sus campos, dudan de que atraigan aves rapaces. Sin embargo, la compañía de investigación ecológica Xinzhan, encargada de evaluar la eficacia del programa, afirma que aproximadamente 2/3 de los agricultores reciben fotografías de aves rapaces, lo que significa que las probabilidades de obtener el incentivo económico son altas. Hong Xiaoyu relata que, al tomar imágenes desde las perchas, a menudo se producen sorpresas maravillosas. Por ejemplo, en Qishan, condado de Taitung, se tomó una fotografía de una ave escribano hortelano, lo que presentó tan solo el segundo avistamiento registrado de esta ave en Taiwán y la primera vez que fue captada por una cámara. Los escribanos hortelanos fueron en su día un manjar muy consumido, aunque controvertido en Francia, donde ahora están protegidos. Es probable que esta ave se extraviara antes de llegar a Taiwán. Para animar a los agricultores a adoptar una agricultura ecológica, hace varios años Lin Huishan empezó a colaborar con la cadena de supermercados PX Mart para comercializar judías Atsuki cultivadas con métodos ecológicos, con el objetivo de proteger al Milano negro bajo una etiqueta especial. Tras la excelente acogida de los consumidores, consiguió que PX Mart también incluyera en sus estanterías el arroz de Milano negro y la piña búho. Actualmente planea crear una marca de certificación para la conservación del búho herbívoro oriental. De esta forma, los agricultores pueden obtener buenos ingresos y las aves rapaces se convierten en sus aliados ecológicos en beneficio mutuo. Ha sido un gusto para mí acompañarlos este lunes en Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Los espero la próxima semana. Les deseo bendiciones. Los quiero. Bye bye.